Muy buenos días para todos. Espero que se encuentren muy bien. Les damos una cordial bienvenida a este retorno a nuestros espacios de Life Academia. El día de hoy estaremos desarrollando el modelado poligonal enfocado en productos con 3D+. Nos acompañará el día de hoy Freddy Pérez Rodríguez. Él es diseñador industrial con amplia experiencia en el diseño de sistemas de mobiliario para oficinas, cocinas y material publicitario. Es apasionado en el desarrollo actual de los medios digitales, dedicado a su ejercicio profesional en el diseño y elaboración de productos como animaciones en 2D y 3D. Le damos una cordial bienvenida. Él hace parte de nuestro grupo de instructores certificados Autodesk y te doy la palabra, Freddy. Bienvenido. Vale, muchas gracias, Juliet. Buen día a todos. Espero que se encuentren todos muy bien. Nada, creo que entremos en materia. Ya Juliet hizo la introducción, así que no creo que sea necesario contarles más sobre mí. Vamos hoy a hablar sobre 3D Studio Max y una metodología de modelado llamada modelado poligonal. No sé si alguno de ustedes, de quienes se encuentran presentes, conozcan este método de modelado. Igual creo que es claro para todos que al final hay un espacio para hacer preguntas y resolver algunas dudas que surjan durante la charla. Em, Así que igual si tienen alguna pregunta pueden ir haciéndola a lo largo de la comunicación. Listo, perfecto, Freddy. Doy unos últimos tips para tener presente. Recordemos tener nuestros micrófonos en modo mute, ir registrando sus preguntas e inquietudes en el chat, las cuales las vamos a estar compartiendo y dialogando con Freddy al finalizar su intervención. Entonces ya sí puedes entrar en contexto, Freddy. Ok, vale, muchas gracias. Entonces voy a compartir mi pantalla. Ok, ¿me confirman si están viendo mi pantalla ya, por favor? Sí, Freddy. Ok, gracias. Bien, ¿qué es modelado poligonal? Es lo primero que debemos dejar claro en esta sesión. Y es que cuando hablamos de modelado tridimensional nos encontramos con varios métodos, metodologías diferentes y procesos diferentes de acuerdo al producto que vayamos a modelar, a los fines de ese producto que vayamos a desarrollar y a la herramienta que vayamos a utilizar para este fin. Tendríamos o podríamos hablar de tres grandes ramas dentro del modelado tridimensional. La primera de ellas, modelado paramétrico. El modelado paramétrico es cuando hago modelos a partir de parámetros, condiciones y pautas geométricas y dimensionales que me permitan obtener un modelo. Ejemplo, 3D Studio Max me permite hacer algunos procesos de modelado paramétrico, como cuando dibujo un objeto. Entonces, si dibujamos aquí un objeto X, una caja, veremos que al costado derecho de nuestra interfaz, en los paneles, me aparecen unos parámetros. Estas son las dimensiones de ese cubo que acabo de dibujar o de esa caja que acabo de dibujar, y puedo controlar a partir de esos parámetros las dimensiones de esta caja. Esto sería considerado modelado paramétrico porque el objeto final o el resultado final dependerá de los parámetros que determine para ese objeto. Tenemos otra gran rama, no tengo una herramienta disponible para ejemplificarlo en este momento, que es el modelado, bueno, es también un modelado poligonal, pero es modelado más artístico, un modelado escultórico que se hace con herramientas como Moodbox de Autodesk o ZBrush de, no me acuerdo qué casa es ZBrush, donde con tableta digitalizadora y lápiz, a partir de una esfera, empiezo a ejercer presión sobre la malla para ir modelando como si estuviéramos esculpiendo sobre un bloque de plastilina o de arcilla.
Esas herramientas pues requieren amplio conocimiento de topología, de las geometrías que vayamos a modelar, y son ampliamente utilizados para el modelado de personajes para producciones audiovisuales como cine, televisión o para videojuegos. También actualmente se utiliza mucho para el modelado de piezas para impresión 3D. Eh, pero repito, pues es bastante complicado y requiere de una experticia amplia en el campo del modelado y de la escultura, porque es muy, muy artístico. No dependo de ningún parámetro, no dependo de ningún elemento, simplemente mi habilidad para ejercer las presiones y jalar los puntos correctamente para ir modelando. Y por último, nos encontramos con el modelado poligonal, que es el que vamos a abordar el día de hoy, dentro del cual lo que vamos a hacer es modificar cada una de estas caras de estos objetos que hemos estado creando, a la cual llamamos polígono. Polígono, entiéndase, pues como una cara compuesta por más de 3 lados, ¿no? Todos los objetos que nosotros modelamos en cualquier herramienta de modelado tridimensional, cualquiera que sea, básicamente estamos creando una secuencia de caras planas que, dispuestas en el espacio de cierta manera, me van a permitir simular curvas. Y digo simular porque ninguno de estos programas, por lo menos no los de modelado poligonal ni los de modelado artístico o escultórico, ninguno de esos programas calcula realmente curvas o hace cálculos sobre curvas, ya que esos cálculos geométricos son muchísimo más complejos y tardaría mucho más el equipo en poder resolverlos. Por consiguiente, lo que hace realmente el computador es disponer una serie de caras planas, como les estaba mencionando. Voy a mostrar estas caras. Y esas caras, finalmente, por una simulación de la luz, aparentan verse como curvas, sin serlo realmente. Pero aprovechamos esa habilidad o esa posibilidad que nos ofrece este software para poder modelar cualquier tipo de geometría, curva, eh, partiendo de esas caras planas. ¿Para qué utilizamos el modelado poligonal? Especialmente para modelar objetos que no sean demasiado rígidos. La utilizamos para modelar objetos cuando estos tienen como fin las producciones audiovisuales o la impresión 3D. El modelado poligonal no nos sirve, por ejemplo, para hacer cálculos sobre las superficies, como sí lo permite el modelado paramétrico cuando trabajamos con Inventor, SolidWorks, Solid Edge, cualquiera de estos programas de modelado paramétrico. Yo puedo hacer simulaciones, puedo hacer cálculos sobre los objetos para poder obtener resultados o resultados de pruebas y análisis de estrés y, en fin, otro tipo de aspectos más de la ingeniería, cosa que no puedo hacer con los modelos hechos a partir de esta metodología, pero esto me facilita la posibilidad de obtener esos modelos para poder finalmente con ellos hacer renderizado, para poder con ellos hacer impresión 3D, para poder hacer animación. Entonces, si vamos a hacer ejemplo, digamos, en lo que más he abordado el tema de 3D durante todos estos años, ha sido para la representación arquitectónica. Entonces, todos los objetos que vemos en la escena, pues son objetos que se modelaron por esa metodología. Incluso los mismos espacios se pueden modelar por medio de esa metodología. O si vemos animaciones 3D o los personajes en los videojuegos o los objetos en los videojuegos, serán modelados seguramente a partir de esta metodología. Dentro del modelado poligonal tendríamos dos grandes ramas, que sean el modelado de personajes por un lado y el modelado de superficies rígidas por otro. El Hard Surface Modeling se enfoca en modelar objetos, ya sea, como les he dicho, para videojuegos o para impresión o para renderizado, pero tienen grandes diferencias modelar un personaje a modelar un objeto rígido que no va a tener ningún comportamiento dinámico realmente. ¿Por qué? Justamente por el hecho de no tener esas dinámicas, de no tener movimiento, de no tener ningún comportamiento dinámico, me facilita algunos procesos o me permite abordar la metodología de una forma diferente, teniendo en cuenta que el objeto no se va a deformar en el tiempo, es decir, que no va a tener movimiento. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Voy a hacer un pequeño ejercicio, digamos, no, seguramente no lo alcanzaremos a terminar en los
40 minutos que nos quedan, pero voy a ir haciendo un pequeño ejercicio para ilustrarles un poco más de lo que estoy hablando y para qué utilizamos el modelado poligonal, especialmente enfocado en el modelo de productos y de superficies rígidas. Cuando hacemos este tipo de modelo, lo primero que debemos tener es una referencia de modelado. Como no es el modelado tan artístico o escultórico, pues entonces yo debo partir de una referencia que me permita guiarme a lo largo del modelo, por un lado, y como no es paramétrico, entonces tampoco tendré el control total sobre las dimensiones del objeto, lo cual me pide tener esa referencia en pantalla para poder hacer el modelo. Como ejercicio voy a modelar, bueno, vamos a ver si alcanzamos, pero pienso hacer un modelo hasta donde alcancemos de este control. Ustedes lo deben conocer, el control del Wii, bueno, un control viejito de Wii. Es sencillo, entonces pero me va a permitir explicar varios conceptos de los que se deben abordar dentro de este tema de modelado poligonal. Lo primero que tengo que hacer entonces es disponer esta referencia en pantalla para poder modelar sobre ella. Para eso voy a crear una superficie. Voy entonces a crear aquí un pequeño plano en la vista frontal. ¿Listo? Un plano que mida lo que mide ese control más o menos. Digamos, esto mide como 15 centímetros por, es como 4 centímetros. Voy a dejarlo de 5 centímetros de ancho. No importa si me paso un poco. Y voy a quitarle los segmentos que componen ese plano para dejarlo de una sola cara. Luego, ahí hay varios métodos. Yo no voy a abordar todos los procesos dentro de 3ds Studio Max. Hay varios procesos para crear materiales y asignar esta imagen al objeto. Yo simplemente por ahora voy a arrastrar la imagen sobre el objeto y ahí ya la tengo dispuesta. Lo único que debo hacer ahora es mapear esa superficie para acomodar la referencia al plano en el que estoy trabajando. Por otro lado, lo que acabo de hacer, arrastrando simplemente la imagen, fue igual el proceso de creación de un material. Efectivamente, si vamos a nuestra caja de materiales, a nuestro editor de materiales, veremos que en este objeto ya quedó asignado un material, no lo creé directamente aquí, él lo creó cuando arrastré la imagen sobre el objeto. Entonces, bien, voy a dejar ese material ahí porque vamos a necesitar modificar algunas cosas luego. Ahora voy a hacer un proceso de mapeado sobre esta superficie. Entonces vamos aquí a asignar un VWMap. Voy a ajustar en la vista frontal. Aquí voy a cambiar el modo de visualización y voy a ajustar el mapa al tamaño que necesito para que quede visible solo la cara frontal del control. Entonces hagámoslo un poco más arriba. Listo, un poquito más grande, 26, 25, 26,5 pongámosle. 26,4. Sí, 26,4. Y ahora para ajustar el ancho, voy a ir acá a un bitmap fit. Voy a buscar esa misma imagen. Abrir. Y listo, el ajusto el ancho. Ok, entonces, bueno, voy a centrar un poquito más el gizmo para que quede mejor aquí la referencia. Bien, ahora ya tengo la referencia frontal, ya con esto podría empezar a trabajar, pero obviamente necesito otras referencias de los lados de la pieza. En este caso, como yo estoy trabajando, voy a trabajar sobre una pieza, sobre un objeto ya existente, pues tengo fotos, pero si estuviéramos hablando del proceso de diseño, dentro del proceso de diseño, en la fase de prototipado, la primera fase de prototipado, cuando empiezo a hacer el prototipo digital del objeto, no sé si nos acompañen hoy diseñadores industriales. Ustedes, si hay algún diseñador industrial aquí, seguramente entenderá de lo que estoy hablando. Si no, pues les cuento muy rápidamente. Digamos que el proceso de diseño de un producto va en fases. También hay muchas metodologías que lo abordan. Pero en general, en grandes términos, todas las metodologías abordan un proceso similar en cuanto a las primeras fases del desarrollo del producto. Y primero vamos en una fase de ideación donde yo empiezo a componer o a resolver los problemas que quiero resolver a partir de la composición geométrica y de prestaciones del objeto que voy a diseñar. Y después de esa fase de ideación voy a una pequeña fase de maquetación o de prototipado rápido, que me permita resolver otros problemas dentro del diseño antes de llegar a las fases de prueba y, en fin, otras que vienen posteriormente.
Entonces es importantísimo aprovechar estas herramientas dentro de ese proceso de diseño para poder verificar si algunos de los comportamientos que yo estoy suponiendo sobre el objeto que estoy diseñando, si se van a dar o no se van a dar. Y para eso me va a ayudar mucho este proceso de modelado. Si ese es el caso, entonces tendremos que desde la fase de sketch o de bocetación, tendremos que plantear nuestro objeto desde las diferentes posibles visualizaciones de ese objeto. Entonces, cuando hagamos nuestros bocetos, tendremos que considerar cómo ese objeto va a ser visto por encima, cómo se verá por el lado, cómo se verá por el frente, no solo porque en la fase de diseño es importante definir la geometría del objeto por todos lados, no solamente en una isometría, sino que además me va a servir como referencia de modelado. En ese caso, la referencia no será una foto, sino serán estos bocetos. Entonces, ustedes verán que cuando se hacen estos procesos de diseño, usualmente, si se está pensando en componer esto tridimensionalmente, pues el diseñador tiene en cuenta esas caras del objeto para poder después usarlas, como referencia dentro del proceso de modelado. Por ejemplo, aquí ven esta plancha, cómo se consideró, cómo se iba a ver por encima, por el frente, por el lado, en fin. Bien, continúo entonces aquí con el proceso. Ya tengo este objeto visto por el frente. Voy a copiarlo a un lado, copiado, y voy a cambiar el gizmo en este objeto para ver la vista lateral, esta lateral, ok. Luego esto lo voy a rotar. Vamos a rotarlo aquí sobre el eje Z, menos 90 grados. Listo. Y en la superior voy a moverlo más cerca al otro plano y por el lado. ¿Qué es lo que tengo entonces en este momento? Voy a cambiar aquí el modo visualización en todas las ventanas. Ya tengo dos referencias que deben coincidir, ya sea que estemos trabajando sobre fotos o que estemos trabajando sobre nuestros bocetos. Debo asegurarme de que esto coincida en la proyección. Seguramente en estos bocetos que les muestro, ustedes aquí de pronto lo logran apreciar. Quien hace el boceto traza unas líneas que permitan asegurarnos de que coincidan algunos elementos de la geometría del objeto, tanto por el frente como por encima, porque si esto no coincidiera, pues tendría yo una referencia de modelo equivocadísima. Voy a mostrarles el caso para no hablar tanto y aclaro a qué me refiero. Ahora voy a ir con la referencia, vamos con la inferior o la superior, cualquiera de las dos. Entonces copiemos esto, ok. Voy a cambiar aquí otra vez la posición del gizmo. Veámoslo por debajo, veamos una referencia inferior. Entonces voy a centrarlo un poco aquí. Luego paso al plano y disminuyo el tamaño del plano. Como está mapeado, no me afecta la asignación de la textura. Bien. Y hago el mismo proceso que hice en un momento. Entonces en este caso lo rotaré sobre el eje X. Entonces sobre el eje X lo voy a rotar menos 90 grados y en Z lo rotaré 180 para que corresponda a la posición correcta. Luego voy a acomodar un poco ese plano. Subámoslo acá y en este caso, por ejemplo, debo hacer que coincida la referencia inferior con la referencia lateral porque no lo hacen en este momento. Entonces, ahora sí voy al ejemplo de por qué es indispensable que esas referencias coincidan correctamente. Porque si en este momento voy a hacer una caja que me sirva de guía, vamos por la frontal. Ok, entonces voy a hacer aquí una pequeña cajita que tenga más o menos las dimensiones del objeto. Listo. Voy a hacer esa caja transparente, eso simplemente lo hacemos con Alt X. Ok, vamos a la vista lateral. Activemos también aquí la visualización de los objetos y voy a ponerlo por acá, donde empieza el objeto y le voy a dar un poco más de altura. Esto no importa, aquí los parámetros no son indispensables, ya que, repito, no vamos a modelar a partir de dimensiones, sino a partir de modificar los polígonos que componen esta caja. Si vemos entonces por encima en este caso, miren cómo nuestra referencia inferior pues no está correctamente dispuesta, pero como sé que la foto está bien tomada, que las dimensiones son adecuadas, bueno, aquí me falló un poquito porque vemos que por acá falta un poco, por aquí abajo también falta un poquito.
Pero bueno, digamos que en términos generales está más o menos bien lograda la referencia. Cuando es con fotos es bastante complicado lograr que las referencias queden perfectas, ya que la perspectiva pues, nos afecta obviamente la reproducción de las vistas frontal y lateral. Así que si conseguimos, si voy a modelar un objeto ya existente y consigo referencias sobre planos y no como estas, por ejemplo, sobre planos y no sobre fotos, pues seguramente será mucho más fácil porque sabré que coinciden bien, porque pues son los planos que seguramente ya se extrajeron de un modelo previo o algo así. O si es el boceto, pues yo dibujaré simplemente las líneas y no habrá problema. Cuando es sobre fotos, pues tendremos ese inconveniente, pero pues ahí ya habrá que resolverlo, trae un poco de trabajo en Photoshop y bueno, para tratar de que todo coincida de la mejor manera y disminuir el problema que me representa la perspectiva en ese caso. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Entonces voy a empezar a modificar las caras de este objeto para lograr finalmente obtener el modelo de esta pieza lo más fidedigno posible. Entonces ahí empiezo a trabajar. Vamos aquí a activar la opción de visualizar los bordes, Edge Faces. Lo voy a hacer en todas las caras para Edge Faces. Esto uno lo puede configurar con acceso por teclado para que sea más rápido, pero bueno, yo no tengo configurado aquí ninguna tecla especial. Entonces, bien, ¿cómo es el tema del modelado poligonal? Lo primero que debo hacer es convertir ese objeto, que en este momento es una caja y es paramétrica, porque, repito, tiene unas dimensiones que lo controlan, debo convertirlo en un objeto que me permita modificar sus polígonos. Y para eso lo podemos convertir en dos tipos de objeto, o un editable mesh o un editable poly. ¿Cuál es la diferencia entre el editable mesh y el editable poly? El editable mesh como malla editable me permite efectivamente modificar los polígonos de este objeto, pero las propiedades que me ofrece, miremos, entonces vean cómo acá me permite reconocer una cara que yo puedo modificar, que puedo mover, en fin, lo mismo por otro lado, podría seleccionar por aquí otra cara, moverla, rotarla, en fin, empezar a modificarla a mi gusto y necesidad, pero no me da, dentro de 3 Studio Max, no me da las herramientas necesarias para poder componer cualquier tipo de geometría. Digamos, se queda bastante corta en las posibilidades que me ofrece para lograr el modelo. Y además, cuando estoy trabajando con Editable Mesh, como se pueden dar cuenta, él no reconoce las caras como un solo elemento, sino que cada cara cuadrada realmente la divide en dos triángulos, porque el programa realmente lo que está haciendo, así como les decía hace un momento, que no hay un objeto realmente curvo en este tipo de programas, sino una secuencia de caras planas que componen la curva. Cuando estamos hablando de estas mallas, realmente esas caras tengan la cantidad de lados que tengan esos polígonos, el programa finalmente siempre lo va a dividir en pequeños triángulos para poder hacer sus cálculos. Si es una cara cuadrada, pues lo dividirá, perdón, en dos triángulos. Si es un polígono de más de 4 lados, pues lo dividirá en la cantidad necesaria de polígonos. Ejemplo, si hacemos aquí un pequeño polígono de 5 lados, digamos, este polígono de 5 lados, lo voy a extruir para darle grosor y lo voy a convertir en un editable mesh. Veremos que las caras, miren cómo él divide la pieza en la cantidad de triángulos que le resulte necesaria para poder entender la geometría. Entonces, si bien es una posibilidad que me ofrece 3 Studio Max y otras herramientas para hacer un modelado poligonal, realmente queda bastante corta y además es mucho más compleja justamente por esa división que la hace de los polígonos. ¿Qué vamos a hacer entonces? No voy a convertir esto en Editable Mesh, sino en Editable Poly. Y siendo un Editable Poly, ahora me divide el objeto en algo llamado subelementos y esos subelementos en este caso son los vértices. Vértice es el punto donde se encuentran dos o más lados de la pieza o de los polígonos. Entonces veremos que en este caso tenemos 8 vértices, 4 en la cara superior y 4 en la cara inferior y puedo modificar cada uno de esos vértices a mi gusto. Luego tenemos los lados y los lados son estos elementos compuestos, la sección compuesta entre un vértice y otro. Entonces en este caso tendremos 12 lados.
4 en la cara superior, 4 en la cara inferior y los 4 laterales tendremos 12 lados. Luego tenemos bordes. Los bordes, en este caso en la caja no tengo ningún borde porque el borde define el contorno de espacios vacíos, de huecos, entre comillas. Entonces, como no tengo en este momento ningún vacío, no hay ningún hueco en esta pieza, pues no tengo bordes por ningún lado. Ya ahorita hacemos uno. Luego tenemos los polígonos. En este caso, sí me reconoce el polígono como la cara completa, no la divide en triángulos como hace el Editable Mesh. Entonces puedo controlar estos polígonos. Igual vuelvo al caso de nuestra pieza anterior, del polígono del pentágono. Entonces, si vuelvo a hacer la misma operación, vuelvo a extruir. Se me perdió la extrusión. Perdón. Colapsemos, sí. Y convirtamos esto en Editable Poly. Si vemos el polígono, en este caso es pues toda la cara pentagonal. No lo está dividiendo en triángulos ni nada por el estilo. El programa sí lo hace. Finalmente, tras bambalinas, el programa sí lo está haciendo. Él sí lo tiene que dividir en triángulos para poder hacer los cálculos que necesita hacer dentro del proceso de modelado y luego en los procesos de renderizado y etcétera. Pero digamos que mientras yo modelo en mi trabajo, él no me va a dividir en triángulos las caras. Y luego tenemos elementos, pues en cualquiera de los dos casos solamente tengo un elemento por pieza, porque eso me permite seleccionar cuando tengo más de un sólido o más de un elemento unido con otra pieza. Hago el caso. Yo ya tengo esta caja como un Editable Poly, le puedo unir otro elemento. Por acá tenemos una opción que dice Attach. Puedo unirle otro elemento y ahora este es un Editable Poly compuesto por dos elementos distintos. Entonces, si vamos aquí a elementos, veremos que tenemos un elemento 1 que es el pentágono y un elemento 2 que es la caja, ya que los dos componen un solo Editable Poly o poliedro editable. Voy a ir a elementos y voy a eliminar este polígono y listo, lo quitamos. ¿Cómo empezamos entonces el proceso de modelado? Básicamente, digamos, en muy grandes términos, lo que debo hacer es empezar a dividir ese objeto que acabo de crear en diferentes caras para poder obtener el modelo que quiero a partir de varios métodos y herramientas que me ofrece 3D Studio Max. Pero siempre debo tener en cuenta o considerar que deberíamos lograr ese modelo con la menor cantidad de caras posible. Porque entre más caras, entre más elementos yo cree al momento de modelar, pues más difícil va a ser poder controlar la malla final. ¿Cómo empezamos a dividir? Hay varias formas. Una de las más utilizadas será conectar diferentes caras. En este caso, por ejemplo, voy a ir aquí a Edge. Hacia Edge. Voy a seleccionar uno de los lados y con control voy a seleccionar otro lado. Entonces he seleccionado los dos laterales de la cara frontal y dentro de las opciones que me ofrece 3D Studio Max aparece una herramienta llamada Connect. Si ingresamos aquí a conectar, veremos que él me está dividiendo esa cara en dos caras distintas, conectando esos dos lados que tenía seleccionados. Los está conectando con un solo lado adicional. Yo puedo controlar esto y decirle que conecte 3 o 4 o la cantidad que necesite. Le damos aquí a aceptar y he dividido esa cara en diferentes caras adicionalmente. Listo, ya por ahí puedo empezar a trabajar y puedo empezar a modificar esos elementos para obtener la geometría que deseo, pero acá tengo un problema y es que debemos procurar durante el proceso de modelado que en la mayoría de casos y en la medida de lo posible, todas esas caras finales del objeto que estoy modelando sean caras cuadradas, caras compuestas por 4 lados, no más, no menos. ¿Por qué es importante hacer eso? Porque finalmente va a ser, si no imposible, si supremamente difícil, que el objeto que yo modele sea realmente plano. Es decir, si pensamos en cualquier proceso productivo, entiéndase, hablemos de plásticos, por ejemplo, inyección o termoformado, o hablemos de procesos por sustracción como el ruteado, el torno, el fresado, cualquiera de ellos, finalmente ningún proceso productivo me va a permitir la posibilidad de crear bordes vivos en ningún objeto. Si ustedes miran los objetos que los rodean, todos los objetos que los rodean tienen pequeños redondeados en los bordes,
pequeños fileteados en los bordes porque el proceso productivo así lo exige. Es supremamente extraño encontrar en los productos, en cualquier tipo de objeto, un borde realmente filoso, un borde totalmente angular. Casi siempre, repito, dependerá del proceso productivo, casi siempre los bordes de todo objeto terminan redondeándose. Por consiguiente, si yo quiero ser fidedigno al modelo, pues será necesario que yo redondee bordes y suavice las superficies. En este caso, por ejemplo, tenemos que efectivamente la pieza es plana por la cara superior, pero todos los bordes finalmente son curvos, todos, absolutamente todos. Los bordes del mando, del joystick, son curvos, por más que sea una cruz, los bordes son curvos. Vemos que aquí efectivamente se curva, los botones obviamente son curvos, aún en estas partes cuadradas donde están los LEDs, esos bordes, si los miramos al detalle, tienen pequeños ángulos en las esquinas, ni hablar pues del lateral, ¿cierto? Entonces en los laterales también tenemos suavizadas todas las esquinas. Entonces finalmente van a necesitar suavizar el objeto. Y para poderlo suavizar, si no tengo caras cuadradas, al suavizar el programa automáticamente las va a convertir en cuadrados, pero si yo tengo lados o polígonos de muchos lados, pues el programa va a ser el que va a determinar cómo va a convertir eso en cuadrados y el resultado puede ser insatisfactorio totalmente. Ejemplo, voy a hacer simplemente un rectángulo. Aquí vamos a hacer unas piecitas. Hagamos un rectángulo, hagamos un pequeño círculo y hagamos otra de nuestro pentágono. Ok, estos tres objetos los voy a extruir para que vean el caso. Extruir sin altura. Ok, voy a convertir los tres, los voy a convertir en Editable Poly. Ok, y vamos a ver entonces a qué me refiero. Si vemos este objeto, recuerden que estoy visualizando los bordes creados. Voy a asignarle a este objeto un modificador llamado Turbo Smooth. El Turbo Smooth es la herramienta que me va a permitir finalmente suavizar el objeto, por más que yo lo haya modelado de forma rígida o con bordes rígidos. Entonces vamos aquí a suavizar y veamos lo que me está mostrando. Vemos que efectivamente él dividió ese cuadrado en unas caras para poder suavizar la geometría. Lo que básicamente está haciendo, voy a quitarle un momento el suavizado, lo que él realmente está haciendo es dividiendo esa cara, esa única cara que tenía, en 4 caras cuadradas. Y en este caso lo hace de forma perfecta porque pues simplemente tengo un cuadrado y él sabe perfectamente cómo dividirlo en otras 4. Pero veamos qué pasa con el polígono. Cuando suavizamos el polígono, el pentágono, entonces vamos aquí de nuevo con nuestro Turbo Smooth. Otra vez, él está dividiendo, pero está creando algo llamado, voy a quitar un momento este suavizado. Vean que él lo está dividiendo de nuevo en diferentes caras, pero crea algo llamado punto de tensión. ¿Qué es un punto de tensión? Es cuando en un vértice, en un mismo vértice, se encuentran más de 4 lados. Aquí cometí un error porque este lo debí haber convertido primero en Editable Poly. Ahora sí, dejémosle el Turbo Smooth. Ok, igual dejémosle sin el suavizado por un momento. En este caso, se encontraron 5 lados dentro del vértice central, lo cual va a crear un punto de tensión. ¿Y qué quiere decir ese punto de tensión? Que cuando suavicemos la geometría, si ese punto de tensión se encuentra sobre una cara plana, pues seguramente no vamos a tener ningún tipo de problema en la superficie final, pero si ese punto de tensión se encuentra sobre un borde, ahí sí vamos a tener serios líos. Entonces voy a empezar el proceso de modelado de nuestra pieza y ahí vamos a aclarar algunos de esos conceptos de por qué cuadrados y qué es eso del punto de tensión. Para empezar el proceso, después de que ya tengo las referencias de modelado, se utilizan diferentes métodos. Hay quienes empiezan por un objeto ya sólido, una esfera, una caja o cualquier otra geometría, o hay quienes empiezan por un simple plano y empiezan a modificar el plano. Por ejemplo, cuando voy a modelar un personaje, yo puedo decir, voy a empezar por la cabeza y hago una esfera y ahí tomo la esfera como objeto base y empiezo a partir de ella a modelar el personaje. En la esfera tengo un problema y es que hay
caras que no son cuadradas. En la parte de arriba y en la parte de abajo tenemos una serie de caras triangulares que representan un problema. En ese caso, lo que hacen quienes modelan usualmente es componer una caja con ciertas subdivisiones, digamos 4, 4 y 4 subdivisiones. Pongámosle aquí las mismas medidas, 6 por 6 por 6. Y luego hacen uso de un modificador que se llama esferizar. Entonces por aquí está esferizar, todo esto está en orden alfabético. Y cuando esferizamos, entonces yo he convertido ese cubo en una esfera que no tiene caras triangulares, todas son caras cuadradas. Entonces eso me facilita el proceso. Entonces hay quienes empiezan a partir de un sólido o puede ser que decidamos empezar más bien a partir de un solo plano. Es lo que voy a hacer en este caso. Voy a crear simplemente un plano. Listo. Y empiezo el proceso de, a partir de ese plano, modificando caras sobre él. Voy a ir aquí a la vista lateral, voy a exponer ese plano en el lateral, en el frontal, perdón. Ok, y empiezo con el proceso. Vamos a hacer transparente este objeto, Alt X, y empiezo a dividirlo. Bien, convirtamos esto en un editable poly. Voy a tomar los bordes, seleccionemos este borde y este otro y voy a conectar y voy a hacer una primera división, digamos por secciones. Voy a suponer que esta parte donde está el botón de encendido sea una sección, la parte donde está el joystick sea otra, esta parte del botoncito otra, estos tres otra, estas perforaciones otra, estos dos botones otra. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes. Entonces voy a dividir esto con 6 segmentos, Ok, entonces empiezo a modificar, voy a mover este segmento, este lo voy a dejar aquí a la altura de la crucecita, este segmento también lo voy a dejar aquí a la altura de la crucecita, este lo voy a dejar en el medio entre estos dos elementos, igual este y este. Con eso voy a poder trabajar sección por sección. Lo primero que voy a hacer es esta perforación. Entonces, ¿cómo voy a hacer esa perforación? Podríamos entonces empezar a dividir estas caras para poder obtener un elemento central que me permita hacer ese botón, ya sea un hueco, o sea una extrusión, una saliente. Puedo, en este caso, tomar este lado. Voy a hacer aquí una selección en anillo. Entonces vamos aquí a Ring. Eso me va a permitir seleccionar los bordes que no están conectados, pero que podrían conectarse en secuencia, algo llamado loop, de lo que les hablaré en un momento. Y voy a conectarlos, supongamos, con dos segmentos. Digamos que con estos tres estaría bien. Acepto y luego voy a tomar estos lados. Hagamos aquí una selección por cruce y voy a dividir esto. Voy a conectarlo también con 3 lados. Ok, ya aquí tengo un espacio que podría utilizar para hacer esa perforación. ¿Por qué? Porque podría tomar estos vértices. Vamos, este vértice lo voy a llevar un poco más hacia arriba. Este vértice lo voy a traer un poco abajo. Estos dos vértices por medio de escala los voy a unir. Ok, y luego este y este también por medio de escala los voy a llevar hacia el centro. Ok, y he compuesto ahí, digamos, un espacio más o menos curvo. ¿Por qué digo de más o menos curvo? Porque, otra vez, lo estamos viendo recto, pero cuando suavicemos esto, entonces cuando asignemos nuestro modificador Turbo Smooth, que siempre me pierde, por acá está, veremos que ese elemento, pues finalmente se va a convertir, voy a eliminar esas caras, porque si no, no lo vamos a ver. Entonces voy a eliminar estos 4 polígonos. ¿Listo? Veremos que ese objeto se convierte en una curva. Vemos como esos 6 lados, 6, 2, 4, 6 lados, 8, perdón, esos 8 lados se han convertido en una curva. Tendría que aquí mover un poco este hacia el lado, separemos un poquito estos dos, y bueno, para ir dándole un poco más de curvatura. Pero pues no es una curva perfecta, lo hice a ojo, simplemente modificando algunos puntos y muy al tacto, perdón. Entonces no, vamos a hacer eso, apaguemos un momento el Turbo Smooth y hagamos el proceso de otra manera. Simplemente les voy a mostrar algunas posibilidades. Esa era una, ir dividiendo esto en diferentes caras y luego esas caras convertirlas o acomodarlas para que se convirtieran en ese espacio vacío. Otra posibilidad, aquí ya no me dejó modificar más.
Voy a mover este vértice. Ok. No, voy a eliminar este plano y hago el proceso aquí. Me toca dejar un planito de referencia para no tener que estar haciendo este proceso. Porque Tree Studio Max tiene un pequeño inconveniente y es que él no me permite deshacer ilimitadamente. Como es una herramienta que contiene tantas posibilidades y que acarrea tantos cálculos, entonces la cantidad de niveles de deshacer es solo de 20 pasos. Entonces tengo que tener mucho cuidado con cómo hago el proceso y cómo divido, cómo, digamos, llevo el proceso para no tener que deshacer tantas veces, cosa que sí puedo hacer con otras herramientas. Entonces, bueno, voy a dejar este editable poly, este proceso de aquí conectado con 6 lados. Ok, y voy a hacer una copia de este objeto para poder dañar algunos otros. Vamos a copiarlo unas 4 veces. Ok. Entonces, bien, voy entonces a modificar otra vez este, pongámoslo aquí, no me voy a acercar mucho, lo voy a hacer rápidamente. ¿Qué otra posibilidad tendría entonces para hacer este espacio circular, ese huequito o ese botón? Otra posibilidad es crear loops que me van a permitir realmente hacer una figura circular. ¿Qué es un loop? Un loop es una secuencia continua de polígonos que crean un camino. Es decir, en este caso, como solamente tengo una división, pues toda la pieza es un solo loop. Si yo selecciono esta cara y con Shift presionado selecciono una de las caras conexas, verán que él selecciona toda la línea. ¿Por qué? Porque ha seleccionado todo un loop. Voy a hacer otro loop. Vamos a conectar estos bordes. Vamos a darle aquí nuestra selección en anillo y voy a conectar con 3 segmentos. Ok. Y en este caso he creado nuevos loops. Veremos que si selecciono esta cara con Shift, hago clic acá, vemos ahí hay un loop de principio a fin. O si selecciono esta y la del lado, aquí tenemos otro loop lateral. En este caso yo tengo que crear a partir de lo que ya tengo, quiero crear un loop pero circular. ¿Qué voy a hacer en ese caso? Voy a tomar estos dos polígonos y con ellos voy a hacer un inset. Es una de las herramientas que me ofrece cuando estoy en los polígonos esta herramienta. Entonces voy a hacer un pequeño inset a cierta distancia. Ok, acepto. Ahora voy a modificar estos vértices. Entonces vamos a tomar estos vértices y estos de acá. Los voy a unir por escala para que sea un poco más fácil. Y los voy a mover hacia acá. Y luego estos 4 de la esquina también los voy a escalar un poco. Ok. Aquí me faltaría, bueno, no me faltaría, realmente podría hacerlo así, pero sería más útil si hubiera una cara en el medio. En este caso, ¿qué es lo que acabo de hacer? Si voy otra vez a los polígonos y selecciono este polígono, veremos que dentro de las opciones de selección hay una aquí que dice loop, justamente. Ah, pero no en este caso, en los lados, en Edge. Entonces selecciono este, veremos que aquí hay una opción que dice loop. Si selecciono loop, este me falló aquí el loop. Vamos aquí al polígono. Bueno, pero sí está el loop creado. Verán que si con Shift presionado hago clic en cualquiera de las dos caras que están al lado, él selecciona el anillito completo en forma de loop. Es decir, he creado una secuencia de caras que efectivamente siguen la forma circular que quiero. En este caso, como les decía, voy a dividir estos polígonos en el medio, por el medio, para poder tener con un solo segmento. Ok, acepto y voy a mover estos dos vértices. Los voy a escalar un poquito hacia afuera. Ok, entonces si en este caso borro estos 4 polígonos, veremos al suavizar que el resultado es muchísimo más curvo. Entonces vamos aquí con nuestro Turbo Smooth. Sí, tenemos un círculo muchísimo mejor logrado. Y hay muchísimas técnicas, ¿no? El tiempo es súper corto, ya se me está acabando. Hay muchísimas técnicas para ir haciendo esto. Voy, por ejemplo, a hacer ahí el botoncito. Entonces vamos aquí, y ahora sí tenemos un borde. Les decía que los bordes son los lados alrededor de un vacío, pero como no teníamos vacíos hasta ahora sí tenemos uno, que es este. Entonces voy a seleccionar ese borde y con la herramienta mover y shift presionado voy a
a crear una cara adicional y esta cara la voy a tapar. Entonces voy a decirle aquí que la quiero tapar, cap, y luego de taparla voy a dividirla. Entonces vamos a abrir estas herramientas que tenemos arriba. Estas cintas que ustedes ven aquí arriba son indispensables para todo este proceso de modelado poligonal. Por si alguno ya tiene 3ds Studio Max y quiere practicar un poco, en fin, esas cintas se llaman Ribbon y aparecen dando clic derecho sobre la barra de herramientas. Aquí está Ribbon, es esa cintica. La voy a desplegar. Listo. Y dentro de todas las opciones que aparecen aquí, que aparecen muchas más de las que tenemos en los paneles, aquí vamos a encontrar una que dice Cut y voy a cortar entonces esta cara para crear quads, porque tengo una cara de 8 lados, ¿no? En este caso el tema es, ¿cuántas tenemos? Sí, 4. Entonces voy a dividir esto aquí por el medio, ok, y esta aquí por el medio, y listo, tengo quads, ¿no? Tengo caras cuadradas. Voy a tomar este vértice de aquí en la mitad, y voy a llevarlo un poquito para afuera y veamos qué ocurre entonces cuando suavizo. Listo. Vemos que efectivamente, quitemos un momento el Edge Faces, vemos que efectivamente ahí hay un botoncito, pero como él está suavizando, entonces no tiene definidos los bordes, porque ¿qué hace el programa? Pues toma 3 bordes, el borde plano, luego un borde medio y el borde final, y entre los 3 crea una curva. Entonces no estoy definiendo, pero pues es fácil definir aquí los bordecitos. Vamos de nuevo acá por Edge, voy a seleccionar todos estos bordes y voy a hacerles un pequeño chamfer. Vamos aquí a chamfer. Eso me crea un chaflán en ese borde. Vamos a hacer un pequeño chamfer de 0,2 milímetros con 2 segmentos. Aceptemos, hagamos lo mismo en la parte de arriba. Hacemos un pequeño chamfer. Y el resultado entonces ahora será que si vemos pues más definido el botoncito. Aquí, no seleccioné correctamente el segundo loop. Vamos aquí por Edge. Si no seleccioné correctamente. Aquí me tocó seleccionar cara por cara. Borde por borde, perdón. Ok, hagamos ahora sí el chamfer. Listo, aceptamos. Y listo, veremos que efectivamente el botoncito ahora sí quedó eh, demarcado correctamente. Ya ahí tendríamos que controlar por la vista lateral si la altura fue la correspondiente o no. Aquí. Si ahí, por ejemplo, me pasé, pues nada, tomamos estos bordes, los movemos, los vértices. Tomamos estos vértices, los movemos un poco hacia atrás porque quedó muy alto. Y listo, tenemos nuestro botoncito más acorde a las dimensiones que necesitábamos. Entonces, bien, lamentablemente el tiempo, como les digo, es súper corto. Esto simplemente era como una pequeña introducción de qué es modelado poligonal, de por qué utilizamos modelado poligonal dentro de los procesos de ideación y prototipado para productos y especialmente, como les decía, para superficies rígidas. Y pues espero que tengamos una oportunidad más adelante para seguir ahondando en el tema y pueda aclarar muchas más dudas. Entonces les doy ahora sí espacio para las consultas, para las preguntas. No sé qué preguntas haya. Listo, perfecto, Freddy. En el chat no registramos ninguna pregunta. Si alguno de nuestros participantes desea abrir su micrófono y realizar su pregunta, está invitado a hacerlo. Del mismo modo, los invitamos a retomar esta sesión grabada. Queda en nuestro canal de YouTube, en donde pueden encontrar esta sesión y mucho conocimiento adicional en cuanto al desarrollo de 3D Max y otros software. Listo. Tenemos cuando aperturan curso de 3D Max. Listo. Normalmente trabajamos programación de los cursos mensualmente, entonces te estaríamos compartiendo, Luis Fernando, la próxima programación del curso 3D Max para que puedas unirte a este grupo. Gerardo Andrés dice muchas gracias, muy bueno. Gracias.
Luis Fernando dice igualmente gracias, saludos desde Guayaquil, Ecuador. Muchas gracias, Luis Fernando. Gracias. Listo, igualmente los invitamos a que estén muy pendientes de nuestras redes sociales, a consultar nuestra página web para que allí tengan conocimiento de los cursos que están en programación y consultar nuestras líneas de atención o canales de atención a través del correo experto y el WhatsApp que pueden encontrar en nuestra página web. Entonces yo creería que no tenemos ninguna participación adicional. Agradecemos a todos por este espacio, por estar compartiendo con nosotros estos conocimientos y esperamos estar con ustedes el próximo jueves a la misma hora. Les deseamos un feliz día a todos. A todos muchas gracias por haber asistido. Espero haber picado un poquito su curiosidad y que nos encontremos en próximas oportunidades. Ojalá ya en un curso donde pueda ahondar en todos estos temas y explicarles mucho más a fondo cómo funciona este asunto. Entonces, muchas gracias por asistir, muchas gracias por su atención y nos vemos pronto. Juliet, a ti muchísimas gracias. Igualmente, Freddy, feliz día. Igualmente a todos, que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias a todos.